Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este segundo estudio de nuestra serie La Ley de Dios, que hemos titulado La Ley y el Edén. Este será, como les comentaba, nuestro segundo estudio, y a través de este tema vamos a conocer si la ley de Dios ya se encontraba en el Edén o es algo que apareció con el pueblo judío. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en este día por las bendiciones que derramas en nosotros. Te suplicamos, Padre, que puedas bendecirnos en nuestro estudio y puedas darnos entendimiento y sabiduría para poder comprender tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en este día. Gracias por la salud, por el bienestar, Señor, que nos das y por los alimentos diarios que recibimos de tu mano. Gracias te damos por todo esto y te pedimos, Padre, que puedas estar con nosotros estudiando también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las preguntas que generalmente nos hacemos es si la ley ya existía en el Edén. Y esta pregunta surge a raíz de que la ley como tal empezó a existir, vamos a decirlo de esa manera, o apareció por primera vez, creo que sería mejor decirlo de esa forma, apareció por primera vez en Éxodo capítulo 20, versos 1 y 2. Estamos hablando muchos siglos después de la creación. Y es aquí cuando sabemos que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Y a partir ya del siguiente verso es cuando comienza a dar la ley. Incluso Pablo en Romanos 5:13 pareciera indicar que antes no existía ley, ¿cierto? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces pareciera, vaya, con una lectura rápida que nosotros estamos dando aquí de Romanos 5:13, pareciera indicarnos que antes no había ley y ya había pecado en el mundo. Y fue hasta que se introdujo la ley, es decir, partiendo de Éxodo, es cuando la ley aparece, ¿cierto? Pareciera ser como que esta es la forma en la que la está representando Pablo. Antes no había ley y apareció cuando Dios se la dio al pueblo judío. Entonces, vamos a ver si realmente no existía ley en el Edén. Y para ello, lo primero que necesitamos ver es cómo surgió la caída en el Edén. Para eso vamos a analizar los árboles del huerto. Si nosotros leemos Génesis capítulo 2 versos 8 y 9, vamos a ver que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios coloca el Edén, en ese lugar pone al hombre, y al hombre le da cierta instrucción, ¿cierto? Génesis capítulo 2 versos 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Con esta información que nos está dando la Biblia, de los versos 8 al 17, concluimos que había árboles, bueno, como lo dice el texto, árboles deliciosos a la vista para poder comer. De todo árbol de fruto que podamos imaginarnos había en el Edén. Pero había otros dos árboles también que estaban ahí y que eran únicos. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podríamos agruparlo en tres, ¿cierto? Árboles de todo tipo, árboles comunes, vamos a llamarlo de esa manera. Tenemos el árbol de la vida, que este árbol era el que le proporcionaba a nuestros padres, Adán y Eva, la vida eterna y la juventud eterna. Y también estaba el árbol del conocimiento, que este fruto también era muy diferente a los árboles generales, los árboles comunes, era muy diferente. Y de hecho era muy hermoso ese fruto, pero no tenía cualidades como el del fruto del árbol de la vida. Era
También vamos a llamarlo, era un fruto común realmente, solo que estaba apartado para Dios, que esa es la parte que Dios menciona, ¿no? Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese era un árbol que Dios había apartado, y era un árbol que ellos no debían de tomar. Ellos podían tomar tanto de los árboles del huerto, los árboles comunes, del fruto, y aparte ellos necesitaban comer del árbol de la vida. Y aquí abriría un paréntesis para explicar un poco más sobre esto. Realmente Adán y Eva no nacieron o no fueron creados con inmortalidad ya. Es decir, que dentro de ellos emanara la inmortalidad. Incluso Dios mismo no les daba esa inmortalidad a ellos, vamos a llamarlo de forma directa. Dios lo que hizo fue proporcionarles ese árbol, el árbol de la vida, y a través de ese árbol, comiendo su fruto, era como ellos obtenían la inmortalidad. Cada vez que comían de ese fruto, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, menciona que cada mes está dando su fruto. Quiero pensar que de esa manera era como ellos estaban consumiendo del árbol. Cada mes comían de su fruto y ese fruto a ellos les proporcionaba inmortalidad. Por eso es que ustedes pueden ver en el relato que Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome del fruto y viva para siempre. ¿Por qué? Porque si el hombre seguía consumiendo del árbol, él iba a seguir siendo inmortal. Y lo que iba a provocar es que el pecado se volviera también inmortal, vamos a decirlo de esa manera. Por eso es que Dios le prohíbe el acceso al árbol de la vida, para que el hombre no pueda vivir eternamente. Así que en conclusión de este paréntesis que hemos abierto, queda evidente que el hombre, todo ser humano, muere y su alma, o lo que él es, en cuestión de sus pensamientos, de su carácter, no pueden vagar por el mundo, porque la declaración es clara. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, lo que le proporcionaba al hombre la inmortalidad era el comer del fruto. Cierro paréntesis, y ahora sí, haciendo comentario de los árboles, podemos ver que había árboles que ellos tenían acceso a poder comer. También ellos tenían acceso al árbol de la vida, pero ellos tenían prohibido tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí nosotros podemos ver un mandamiento que está siendo dado al hombre: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el mandamiento. Ahora vamos a ver la caída. Génesis capítulo 3 versos 1 al 6 es donde nosotros podemos encontrar esto. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí de cierta manera Eva había dicho una mentira, porque Dios, si ustedes notaron, en ningún momento le dijo al hombre que no podía tocar el árbol, solamente le dijo, no comas de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que Eva agregó a las palabras de Dios esa parte de no le tocaréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y el verso 6 resume la caída de esta manera, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Y este fue el motivo de la caída de nuestros primeros padres, que desobedecieron la orden de Dios. Y aquí es donde entra el pasaje que vimos en nuestro estudio anterior, Primera de Juan 3:4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Aquí nosotros lo que estamos observando es que Eva violó los 10 mandamientos realmente, todos los 10 completitos. ¿Por qué? Vamos a colocar la ley completa
es decir, los 10 mandamientos, y posteriormente lo vamos a comparar con los que dijo Cristo. El primer mandamiento, como tal, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí Eva, en ella surgió el pensamiento de que ella sería como Dios. Y aquí, pues evidentemente se estaba violando el primer mandamiento, ¿cierto? Además de esto, se le añade la parte de la mentira, y aquí tenemos: no hablarás falso testimonio. El haber desobedecido a Dios, como dice aquí, era una deshonra a su Padre Celestial. También, en un sentido espiritual, ella estaba de cierta manera adulterando. ¿Por qué? Porque ya no quería adorar a Dios, quería ser como Él ahora. Además, nosotros podemos ver aquí que dice que Eva vio al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. Entonces Eva fue violando algunos mandamientos de la ley, evidentemente. Por eso es que con esto podemos concluir que sí había ley en el Edén, y eran los mismos que le fueron entregados al pueblo de Dios en Éxodo capítulo 20. Eran exactamente los mismos, y Eva fue quebrantando algunos de ellos. Pero como dice el libro de Santiago, quien viola un mandamiento se hace culpable de todos. Ahora bien, si lo viéramos desde el otro punto de vista, es decir, de la forma en la que Cristo habló sobre los mandamientos, Mateo capítulo 22 versos 35 al 40 dice: entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es: ¿Eva llegó a amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? La verdad es que Eva había transgredido este primer y más grande mandamiento, porque ella quería ser como Dios, quería tener esa sabiduría que Dios tenía. Entonces ella, evidentemente, quebranta este primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde vemos este mandamiento quebrantado? Eva no solo quebrantó este mandamiento en relación a con Dios, es decir, vemos nosotros que Eva codicia, dice un falso testimonio, en un sentido espiritual adultera y deshonra a Dios, ¿cierto? Pero vemos que este mandamiento, al ser más relacionado con nuestros semejantes, vemos cómo Eva no amó a Adán como a sí misma, porque al igual que ella quiso que Adán pecara. Tal vez en su ignorancia así lo veía, porque Pablo nos dice, en este caso, que fue la mujer la que fue engañada y no el hombre. Entonces Eva, en su engaño, en lugar de procurar el bienestar de su prójimo, fue el medio de tentación para él, y le ofreció del fruto, como dice aquí, y Adán terminó comiendo. Entonces vemos que aquí se transgredieron ambos mandamientos. Y como de estos dos mandamientos pende toda la ley, pues realmente el hombre terminó violando los 10 mandamientos. A un Adán que no fue tentado de la misma manera, pero él también no amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y no amó a su prójimo como a sí mismo. Es decir, tanto Adán como Eva fueron transgresores de la ley. Por eso es que ellos pecan contra Dios, y Dios tuvo que quitarles ese manto de justicia que ellos tenían, ese manto de luz. Y Dios los tuvo que echar del Edén y les tuvo que prohibir el paso al Edén para que el hombre no siguiera comiendo del árbol de la vida. Ahora aquí viene una pregunta bastante importante en relación a esto. ¿Por qué Dios no cambió su ley? Y digo esto porque generalmente se puede escuchar en varios grupos que Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 quita uno de los 10 mandamientos, que es el de acuérdate del sábado para santificarlo. Este pasaje dice: por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Este pasaje usualmente es utilizado para decir que ya no debemos de guardar el sábado, porque Dios ahí lo está quitando. Nadie te juzgue ya, si lo guardas o no lo guardas.
Pero aquí la pregunta que debemos hacernos es, si fuera tan fácil que Dios dijera, ya no guardes el sábado, ¿por qué razón Dios no cambió su ley en el Edén? Para que de esa manera no se tomara a Adán y a Eva por culpables. Y es que, mis hermanos, realmente el salmista nos deja en claro algo con respecto a la ley de Dios. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La ley, mis hermanos, está firmada eternamente. Es decir, que la ley es tan antigua como Dios mismo, porque representa la verdad, porque representa la verdad y la rectitud de Dios. Prácticamente es como si el carácter de Dios estuviera representado en esos mandamientos. Esa santidad, esa justicia, ese amor, todo está representado ahí. Y si se cambiara precisamente la ley, se tendría que cambiar el carácter de Dios. Entonces, la razón por la cual Dios no cambia su ley, ni ahora ni nunca, es porque esos mandamientos, esas 10 leyes, están afirmadas eternamente y para siempre. Es decir, que éstas no pueden cambiarse nunca. Por eso es que Cristo vino a morir por nosotros, porque nosotros, a través de la ley de Dios ya condenó a la muerte eterna a Adán y a Eva, pero Cristo vino a ser el sustituto, porque solamente alguien igual a la ley podía satisfacer las demandas de la ley. Por eso es que Cristo vino a morir por nosotros, porque nadie en el universo podía satisfacer a la ley. Lo que demanda del pecador es la muerte. Eso es lo que pide la ley, que el culpable muera. Entonces Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar, para que así nosotros pudiéramos tener otra oportunidad. Si fuera tan fácil cambiar la ley, como lo quieren hacer ver muchos, Dios mismo se hubiera encargado de cambiarla desde el principio, para que toda esta miseria que ha caído sobre el hombre, pues no hubiera caído realmente. Si así de fácil fuera hacer ese cambio, se hubiera hecho desde el inicio, pero vemos que no. Aún Cristo, cuando vino a este mundo, en Isaías 42:21, podemos ver representado esto. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Cristo, cuando vino, no vino a decir que ya no había ley, ni tampoco dijo que la ley iba a quedar abolida después de que él muriera. Al contrario, vino a mostrarnos cómo se debe de guardar la ley y cuán grandes son los alcances de esta, porque recuerden que las personas en su tiempo pensaban que el adulterio, por ejemplo, solamente estaba limitado al acto, pero Cristo, ¿qué les dijo? No, cualquiera que codiciara a una mujer en su corazón, ya ha adulterado con ella. O sea, el adulterio no es nada más el acto, también es el pensamiento, y eso implica también los otros mandamientos. Es decir, si los maquinamos en nuestra mente, es como si ya los hubiéramos hecho. Así que la ley no solamente se limita al acto, a la acción, sino que también a los pensamientos. Así que lo que nosotros observamos aquí es que la ley no se cambió porque Dios no la puede cambiar. La ley ya quedó establecida así, afirmada eternamente y para siempre, y esta no puede cambiarse por ningún motivo. De otra manera, si fuera así de simple, se pudiera haber cambiado desde el inicio, y así el hombre no hubiera pasado por todas estas situaciones. Así que lo que dice Colosenses no se refiere a que el sábado ha quedado abolido, o que ya nadie debe juzgarte si lo guardas o no lo guardas. La ley sigue vigente, y el sábado también. Si decimos que nada más 9 mandamientos son vigentes y solamente uno no, nosotros estamos destruyendo la ley, estamos cambiando los mandamientos de Dios, así como Satanás lo hizo con Eva, porque el mandamiento que decía, de todos los frutos pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Y qué dijo Satanás? Él cambió esa oración de Dios y dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, es evidente ver cómo Satanás ha tratado de cambiar los mandamientos de Dios.
y es lo mismo que hace hoy en día. Así que, en conclusión, en este estudio, entendimos que la ley es claramente visible en el Edén. No comenzó a existir a partir de que el pueblo judío sale de Egipto y Dios le da la ley a través de Moisés. A partir de ahí la ley no existe. La ley ya estaba en el Edén. Ya existía porque es afirmada eternamente y para siempre. Y nosotros podemos ver que realmente Adán y Eva pecaron contra la ley porque recuerden la definición que tiene el pecado. Es la transgresión de la ley. Entonces, ¿cómo pudo Adán y Eva haber pecado contra Dios si no había ley? Evidentemente la ley ya estaba, ya existía. Solamente que de forma visible no estaba. ¿Por qué? Porque la ley ya estaba escrita en la mente del hombre. No necesitaba verla, porque él ya la conocía, ya sabía cuáles eran los requerimientos de Dios. Pero conforme se fue avanzando en la historia, ese conocimiento se fue perdiendo. Por eso fue necesario que Dios nuevamente diera a conocer su ley de forma visible, y lo hizo a través de esas tablas de piedra, escritas incluso por su mismo dedo. Otra cosa que aprendimos de esto es que la ley no puede cambiar para nada. La ley, así como fue establecida en el Edén, así como se dio en el Sinaí, es la misma ley que hoy en día el hombre tiene, y es a través de esa misma ley como Dios nos va a juzgar. Recuerden, el hecho de que Cristo vino a morir por nosotros no quiere decir que ya nosotros estamos exentos de no guardar la ley. Al contrario, al ser seguidores de Cristo, debemos de caminar como Él caminó. Y Él, de acuerdo a lo que dicen los evangelios, Él guardó todos los requerimientos de la ley. Incluso Pablo y otros apóstoles nos muestran que Cristo fue perfecto en todo su caminar. Así que realmente no podemos decir que hay ciertos requerimientos de la ley que nosotros ya no debemos guardarlos porque Cristo ya los guardó por nosotros. Realmente la Escritura no te está diciendo eso. Y de hecho, como bien se dijo, si la ley puede cambiarse, Dios lo hubiera hecho desde el inicio, sin necesidad de que su Hijo pasara por la muerte. Así que este es un pensamiento erróneo que se tiene. Y finalmente, Eva sí transgredió ambos mandamientos, tanto el de amar a Dios como el amar a su prójimo. Y de la misma manera Adán hizo. Terminó amando más a su prójimo que amar a Dios. Y digo esto porque la Biblia es clara. Eva fue la engañada, Adán no. Adán sabía las consecuencias de comer de ese árbol, pero él decidió compartir el destino de su esposa. Es decir, que terminó amando más a su prójimo que a Dios mismo. Así que con esto, mis hermanos, terminamos nuestro segundo estudio y espero haya sido de gran bendición para ustedes el conocer todos estos detalles de la ley. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.